Durante el último siglo, son innumerables los secretos que merodean muy detrás de la cortina de hierro. Un buen ejemplo, una hilera de 50 años de misteriosos incidentes que muchos aseguran incluye accidentes de ovnis, combates aéreos e ingeniería reversa clandestina en la más secreta base de todas las antiguas bases militares soviéticas, Kapustin Yar. Hay incluso quienes afirman que en esta base sucedió un misterioso incidente en 1948, el espectacular accidente de un ovni. Es el año de 1948 y de pronto aparece un cilindro sobre la más secreta de las bases aéreas de Rusia. No hay duda de que Joseph Stalin se interesó en platillos. Estaba interesado en la tecnología alienígena. No es que yo lo crea. En este caso sé que hubo ovnis que visitaron Kapustin Yar. Kapustin Yar encabezaba la lista de instalaciones que los Estados Unidos monitoreaba en Rusia. Vayan más allá del alambrado de púas en Kapustin Yar, mientras revelamos por vez primera los reencuentros detallados y secretos de este supuesto accidente de ovni. ¿Acaso la investigación que siguió este incidente ayudó a los soviéticos a ganar la carrera del espacio? Los rusos han hecho lo imposible para aplicarle la ingeniería reversa a cualquier cosa que atrapan, sin importar si es estadounidense, alemana o alienígena. Desde grabaciones de reconocimiento de esta base secreta nunca antes vista, Por primera vez alguien ajeno a la CIA ve estas imágenes de U-2 de Kapustin Yar. a un exclusivo vistazo en lo profundo del Centro de Investigaciones de OVNIs Subterráneos de Kapustin Yar. Sepultaron las instalaciones más secretas en la base que era secreta dentro de la base. El incidente que tuvo lugar en Kapustin Yar en 1948 sigue siendo un enigma de la era soviética. Un evento fundamental que los investigadores de OVNIs aún llaman el Roswell ruso. Esta es Kapustin Yar, una instalación militar secreta que se encuentra a 96 kilómetros al sureste de lo que era Stalingrado y a 800 kilómetros al sur de Moscú, construida bajo la dirección del propio Joseph Stalin. Es la instalación militar más antigua y grande. Sus actividades en los últimos 60 años han creado controversia en cuanto a lo que en realidad sucede detrás de estas paredes. Kapustin Yar, o Vladimirovka, como se llamó inicialmente, fue y aún es el primer campo espacial ruso. Yo soy Vladimir Seminov y estuve en la KGB 26 años. En Kapustin Yar todo era secreto. No había nada allí que no lo fuera. Yo soy Sergei Khrushchev, hijo del ex primer ministro Nikita Khrushchev. Menos de un año después de que el choque de Roswell acaparara los titulares en el mundo entero, muchos piensan que esta base rusa pudo haber vivido un encuentro con ovnis que marcó un hito. 19 de junio de 1948, temprano en la tarde. Según los informes, la torre de control de Kapustin Yar detecta un extraño objeto en la pantalla de su radar. Exactamente al mismo momento, un piloto de MiG a unos 10 kilómetros de la base avista un gran ovni plateado con forma de tabaco directamente frente a él. Se comunica por radio con la base y les informa que una fuerte luz lo está cegando. Un piloto ruso se topó con un ovni en 1948 e intentó atacarlo, lo cual trajo como consecuencia un muy desafortunado resultado para ambos. El piloto se encegueció a causa de los rayos de luz que emanaban del ovni. Se cree que bajo órdenes directas de Zygarev, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética, el piloto vio al ovni durante casi 3 minutos antes de dispararle un misil que finalmente logró derribar el objeto. Pero a diferencia de Roswell, este accidente nunca hizo noticia. Es 1948 y en una base secreta de pronto aparece un cilindro encima de la base aérea más secreta de Rusia. Alistan los MiG y hay un combate aéreo. Los pilotos rusos son buenos, así que imagínense a este avión colocándose directamente encima de la nave. Los MiG disparan sus proyectiles a la vez que el arma dirigida de rayos de partículas explota al MiG y ambos se precipitan a tierra. Los informes sugieren que el enceguecido piloto, en su intento final por recobrar el control de su MiG, fue alcanzado por las armas del objeto y pereció junto con su avión. ¿Qué utilizaron los alienígenas? ¿Qué dispararon? Lo que quizá utilizaron fue un arma de rayos de partículas. Sabemos lo que empleó el MiG porque era lo que los rusos utilizaban en esa época. Ellos disparaban sus armas, sus proyectiles y disparaban versiones muy tempranas de lo que es un misil. De algún modo aquel MiG logró atravesar el campo antigravedad que rodeaba la nave.
El objeto en forma de tabaco no pudo mantenerse más en el aire y se estrelló. Los equipos de recuperación rusos, encantados de tener su primera nave espacial, le caen encima a este objeto y se lo llevan bajo tierra, hasta Sitkur. Así comienza el programa secreto ruso de ovnis. Yo soy Bill Burns, editor de la revista UFO. Seamos claros, todo el mundo quiere ponerle las manos encima a un platillo volador. Es una magnífica arma y sistema de defensa. Soy Stanton Friedman, físico nuclear, conferencista e investigador del tema. Este accidente de 1948 es uno de los muchos incidentes extraños que han convertido a Kapustin Yard en una aún más mistificada versión del Roswell y el Área 51 estadounidenses. Los soviéticos tenían que ponerle la mano encima a lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos el accidente de Roswell. Teníamos un almacén de tecnología que habíamos desarrollado en 1960 a raíz del incidente de Roswell. Los rusos no tenían eso. ¿Cómo se obtiene esa tecnología? No cae del cielo, se busca. Y los rusos lo hicieron, embarcándose en misiones suicidas. Todo se valía para hacer que sus pilotos de MiG derribaran una nave extraterrestre. Desde que fue construida a principios de los años 40, Kapustin Yard se mantuvo en secreto. Se dice que es un lugar en el que los principales investigadores, científicos y especialistas militares rusos fueron enviados para desarrollar tecnologías y armas secretas para la Guerra Fría. Lo sé todo porque estuve meses y años en Kapustin Yar trabajando, probando nuestros misiles de crucero, diseñados para que los submarinos soviéticos hundiesen los cargueros estadounidenses. Kapustin Yar aparecía en una lista muy corta de instalaciones de la cual la inteligencia estadounidense quería imágenes. Allí hacían pruebas para misiles de la superficie hacia el aire, de balísticos, de superficie a superficie y además de aéreos o de cruceros. Así que los tres se llevaban a cabo en el mismo lugar y era de mucho interés para la inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, las instalaciones de la base eran tan secretas que cuando los militares soviéticos consideraron que un pequeño pueblo aledaño se encontraba demasiado cerca de la base, los habitantes fueron evacuados y el pueblo fue simplemente eliminado. El nombre del pueblo, Sitkur. Sitkur era un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros del complejo de prueba de Kapustin Yar, y quizás lo que sucedió es que los rusos decidieron que debido a que la gente podía ver las pruebas que hacían, era mejor clausurar ese pueblo. Muchos investigadores piensan que posteriormente el nombre de Sitkur le fue asignado al muy secreto Centro de Investigaciones de OVNIs subterráneo debajo de Kapustin Yard. Se cree que en Sitkur y en Kapustin Yar existe un punto de almacenaje para ovnis estrellados y los cuerpos de los visitantes y miembros de sus equipos. Sitkur es la analogía de lo que el Área 51 es para la Fuerza Aérea de Nellis en Groom Lake, Nevada. Los países tienen distintos lugares a los que llevan su tecnología de ovnis, y lo que hacen con ella es que intentan desmontarla, ven de lo que se trata y cómo pueden aplicarle la ingeniería en reversa. Pero mucho antes del accidente de 1948, el área alrededor de Kapustin Yar y los cielos de Rusia han sido el hogar de muchos otros extraños y muy bien documentados encuentros con ovnis. Algunos datan de las épocas de cuando ni existía lo que hoy en día conocemos como Rusia. Rusia es un territorio inmenso. Ha habido avistamientos de ovnis en estas tierras durante miles de años. Yo soy Paul Stonehill, coautor de OVNI URSS. Uno de los más famosos fue avistado en el año 950 después de Cristo por un viajero internacional de la época llamado Ivan Fatlan. Él y sus compañeros presenciaron cosas extrañas en el cielo que los asustaron mucho, pero los locales se reían de ellos y les decían: nosotros las vemos muy frecuentemente. Batallas aéreas, seres que luchan entre ellos, naves extrañas, algo similar a la escena de batalla de una película moderna como La Guerra de las Galaxias, cosas increíbles. Narra la leyenda que las espectaculares batallas aéreas en los cielos les dieron a los guerreros árabes la fuerza y la valentía para vencer a sus enemigos en las próximas luchas. En el siglo XVII, Rusia experimentó una racha de avistamientos de ovnis. Muchos de los testigos describieron estos objetos como bolas de fuego con forma de cometa. El más famoso incidente fue el de Robo-Zero, cuando un muy inusual, enorme y resplandeciente disco llegó al área de un lago en el norte de Rusia.
Un testigo ocular proporcionó el siguiente relato. Hoy, el 15 de agosto del año 1663, se escuchó el ruido de un gran choque que venía del cielo. Alrededor del mediodía, una gran bola de fuego descendió sobre Robocero, proveniente del más claro de los cielos. Enfrente del fuego había dos rayos luminosos, iban del sur a oeste y se encontraban como a 500 metros cuando desaparecieron, pero luego regresó y permaneció sobre Robocero 1 hora y media. Este relato documentado detalla acerca de pescadores que fueron escaldados por el ardiente lago, junto con peces resplandecientes que brincaban a la tierra para escapar de la bola de fuego que se avecinaba. Historias parecidas a lo que habían visto en Robocero eran comunes en la Rusia prerevolucionaria y fuera de Rusia, en Europa. Cuando hablamos específicamente de los avistamientos en el territorio de la Unión Soviética, los porcentajes son muy altos. Más del 50% de estos describen que se trató de algún tipo de ovni luminoso esférico. Otro extraordinario avistamiento tuvo lugar en Moscú en 1892. El informe de un testigo ocular se publicó posteriormente en la edición del 17 de marzo de 1892 del periódico ruso Svet. El pilar de luz apuntaba directo hacia el suelo, formando un grupo de rayos con forma de cono del color del fuego. La luminosidad era considerable y a veces podía compararse con la del poste de luz de una calle. El punto en el que se originaban los rayos no se movió en todo el tiempo y pudimos ver los rayos durante unos 20 o 25 minutos. Si bien se han avistado enormes bolas de fuego en Rusia durante siglos, no ha habido caso más grande ni más devastador que el que aplanó la superficie del bosque siberiano de Tunguska en 1908. Y por supuesto que apareció una teoría que afirmaba que no había sido un cometa ni un meteorito, que en realidad se había tratado de una nave espacial. Misterio de meteorito. Científicos investigan enorme cráter en Siberia. Tras recorrer el sistema solar, una partícula de polvo cósmico choca contra la Tierra. Usualmente estos meteoritos evaporan en la atmósfera debido a la fricción. Esta es la historia de un caso en el que no ocurrió eso. Un meteorito que se estrelló en Liberia con la fuerza de una bomba atómica. 30 de junio de 1908. Alrededor de las 7 de la mañana, el apacible bosque de Tunguska, en Siberia, se estremeció debido a una ensordecedora y destructiva explosión. Esta explosión contenía el poder de una bomba de hidrógeno de 40 megatones. Los inmensos árboles se cayeron como débiles ramas cuando la explosión diezmó el denso bosque. Los efectos de la explosión se sintieron lejos, al oeste de Europa. Se pensó que la explosión había sido causada por un meteorito gigante que se había estrellado contra la Tierra. Mi conclusión personal es que esa fue la madre naturaleza que quería lucirse un poco, pero no hubo inteligencia alguna detrás de ese hecho. No fue un cohete, no fue una bomba enviada para hacernos saber: los alienígenas los estamos observando a ustedes, los terrícolas. Literalmente una catástrofe de afuera de este mundo. Sin embargo, los investigadores de OVNI se preguntan si este fue el resultado de un meteorito. ¿Por qué no se hallaron cráteres ni en Tunguska ni en sus alrededores? Es algo que los científicos han tenido dificultad para explicar. Vamos a decir que esto fue una explosión, a pesar de que hay quienes lo llaman implosión. Se destruyeron kilómetros del bosque de Tiga y el incidente causó cambios en el campo magnético de nuestro planeta. Los académicos opinan que el incidente de Tunguska fue simplemente a causa de un meteorito, pero hay muchos hechos a favor de la idea de que, por el contrario, fue un vuelo guiado racionalmente. Hizo un giro, lo cual es algo que un objeto natural o un meteorito no pudo haber hecho. ¿Qué fue lo que pudo haber causado ese nivel de devastación sin dejar siquiera un cráter? Los investigadores de ovnis modernos no fueron los primeros en sospechar que el incidente de Tunguska no fue causado por un meteorito. Los informes sugieren que Stalin pensaba que la explosión de Tunguska había sido el resultado de un ovni que había lanzado algún tipo de arma experimental. A Stalin le interesaba la información recopilada para determinar si los ovnis representaban una amenaza inmediata para la seguridad soviética. Por eso es que empleó a algunos de sus principales científicos para que hicieran una evaluación. Científicos como Korolev estudiaron los materiales de los ovnis. Sergei Korolev, uno de los más conocidos científicos de la Unión Soviética, se convertiría en el padre del programa espacial ruso y en el hombre responsable del Sputnik. Junto con Stalin, estaba decidido a resolver el misterio de Tunguska.
Estas observaciones lo indujeron a financiar una expedición al lugar en el que ocurrió el incidente de Tunguska. Sergei Korolev utilizó su propio dinero para enviar una expedición en helicópteros al área de Tunguska. Korolev nunca se reunió con Stalin. Había algunos investigadores que buscaban probar que Korolev en realidad se había reunido con él, pero no hallaron registro alguno. El propio Stalin sospechaba que pudo haberse tratado de una nave espacial. Quería hallar fragmentos de esa nave, unirlos de nuevo y recrear el objeto con objetivos militares. Inicialmente, Korolev halló que muchas de las cicatrices físicas que quedaban en Tunguska aún estaban visibles, pero el descubrimiento más sorprendente fue el de los fragmentos metálicos radioactivos que se encontraron en el lugar, restos que no eran característicos de asteroide o meteoro alguno. Si se cubre la ruta de vuelo del objeto de Tunguska y se pasa por el lugar donde se estrelló, se llega a un área que los ufólogos rusos llaman el Cementerio del Diablo. Es una extensión de 300 metros cuadrados en la que no crece ni una sola planta y los animales mueren. Además, tiene un nivel de radioactividad más elevado del normal. Esto es el resultado de lo que pudiera ser un fragmento metálico radioactivo de la zona del incidente. Había niveles de radiación, es decir, los meteoritos no se estrellan con ese nivel de radiación, así que una de las historias es que se trataba de una nave nodriza que se detonó. Se cree que Korolev le dijo a Stalin en privado que lo ocurrido en Tunguska sí había sido causado en realidad por un ovni, cuyos fragmentos se encontraban aún regados por el área. Sin embargo, en su informe oficial secreto, dicen que Korolev contó una historia muy diferente. La posición oficial, Tunguska fue el resultado de un meteorito gigante. El punto era, si la información está al servicio de la burocracia, bien, si no, no existe. Entonces, ¿de dónde tomaron los fragmentos radioactivos de Tunguska? Hay quienes piensan que la evidencia fue transportada a la base subterránea de Sidkur, en Kapustin Yar. Los distintos países tienen varios lugares a los que llevan su tecnología de ovnis. El de los soviéticos era básicamente Sidkur. Era allí en donde intentaban descifrar de qué tecnología se trataba y cómo utilizarla. Y por supuesto la seguridad alrededor de esas bases era de disparar a matar. ¿Acaso el grupo de científicos de Stalin dentro del laboratorio subterráneo de Sidkur utilizó los restos del accidente para impulsar su incipiente defensa de misiles y programas espaciales? Ellos tenían un par de hombres a la cabeza de sus programas, quienes en realidad impulsaron el programa espacial. Soy Fred Kulik en Caltech. El jefe del programa espacial tenía comunicación directa con Stalin y posteriormente con Khrushchev. En sus intentos por adquirir tecnología ovni y así ganarle a los estadounidenses en la carrera del espacio, existen informes de que los más altos funcionarios militares soviéticos le ordenaron a los pilotos de los MiG derribar a los ovnis ya desde épocas tan remotas como la de la Segunda Guerra Mundial, justo antes del accidente del Roswell ruso en 1948. Eso nos da una preocupación doble en cuanto a los ovnis. 1. Se quiere que la nueva tecnología supere la tecnología de vuelo del otro. Y 2, hay que estar alertas a nuevas cosas que ellos creen. De cualquier modo, quieres que sean los tuyos los que derriben los ovnis. Cuando se regó la voz sobre el accidente de ovni de Tunguska y el incidente de 1948 se estaba estudiando en Sidkur, los enemigos de Rusia de la Guerra Fría se estaban intrigando más y más por lo que podía estar sucediendo en la superficie y debajo de la base militar secreta. La CIA tenía agentes en la Unión Soviética en los años 50 que habían reportado sobre ovnis. La CIA estaba muy interesada en lo que ocurría en la Unión Soviética. En la etapa inicial de la Guerra Fría, Kapustin Yar, el lugar de pruebas militares soviéticas, se convirtió en un semillero de actividades secretas, actividades que incluían armas avanzadas, misiles y pruebas de cohetes. Después de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba atómica, no pudieron construir armas atómicas pequeñas, así que tuvieron que construir grandes cohetes para transportarlas. A diferencia de los Estados Unidos, aún teníamos cohetes de gran tamaño, pero miniaturizábamos las cosas hasta cierto punto mucho mejor que ellos. Así que desde el comienzo, ellos visualizaron grandes cohetes, lo cual les dio la delantera también del programa espacial.
Los rusos tenían uno de los papeles más aterrorizantes que he visto en los 20 archivos que he revisado. Decía que los rusos habían progresado más en los últimos 18 meses en cuanto al desarrollo de armas nucleares y a métodos de cómo lanzarlas de lo que se esperaba para los próximos 5 años. Eso fue en 1951. A principios de los años 50, los rumores de actividades con ovnis y experimentos en Kapustin Yard se habían colocado más allá de las fronteras soviéticas. Noticias alarmantes que algunos afirman pudieron dar lugar a que los Estados Unidos descubriera de una vez por todas si los soviéticos le habían puesto la mano encima a alguna tecnología de ovnis. Kapustin Yard y Sidkur encabezaban nuestra vigilancia militar de la misma forma en que el Área 51 y la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson y Los Álamos eran la prioridad para la vigilancia militar de ellos. Tim Brown es un analista en globalsecurity.org. Su especialidad, interpretación de imágenes satelitales secretas y de espionaje tanto para agencias gubernamentales como privadas. Kapustin Yar estaba a la cabeza del 10% de las instalaciones que la inteligencia estadounidense monitoreaba en Rusia, lo cual se hace evidente gracias al volumen de documentos de libre acceso que está disponible, que muestra que había un interés constante en lo que allí sucedía. No mucho tiempo después de que los Estados Unidos había desarrollado su más sofisticada máquina de espionaje hasta el momento, el avión de espionaje U-2, la primera misión fue, ¿dónde más? En Kapustin Yard. Por primera vez alguien ajeno a la CIA o a inteligencia ve estas imágenes de U-2 de Kapustin Yard. Estas fotografías tomadas por el U-2 de reconocimiento nunca antes vistas proporcionan una mirada detallada dentro de esta base militar encubierta. Al ver las imágenes para el proyecto, notamos las diferentes actividades en las áreas de prueba en distintos momentos. Los rusos no solo hicieron pruebas de misiles, sino que entrenaron a sus tropas de misiles. Se impartía instrucción con misiles y había preparativos y lanzamientos de prueba todo el tiempo. Según un informe conjunto del Ejército, la Marina y la Inteligencia de la CIA con fecha del 1 de diciembre de 1960, Kapustin Yard es un complejo de prueba militar de 3.625 kilómetros cuadrados, descrito como un lugar de mucho interés para inteligencia. Para entonces, contaba con al menos 4 complejos de misiles, 14 plataformas de lanzamiento, una instalación con un radar de precisión, 3 pistas de 1.000 metros y áreas extrañas no identificadas. Pero lo que el reconocimiento del U-2 no pudo revelar puede verse ahora por primera vez en este exclusivo recorrido subterráneo de lo que pudiera ser el centro neurálgico de la actividad soviética con ovnis, Sidkur. Basada en informes y dibujos del experto en ovnis ruso Anton Anfalov, vista en Occidente por primera vez, esta versión es quizás el primer vistazo a esta secreta y críptica instalación que se encuentra a 400 metros debajo de Kapustin Yard. Digamos que tenemos la oportunidad de bajar hasta allá, hasta el más secreto laboratorio ruso de ovnis. No cuenta con gloriosa alta tecnología ni está muy iluminado. Es frío y húmedo, oscuro y lúgubre. Es ruso. Está muy dividido en compartimientos. Parece un centro comercial subterráneo, excepto que dentro de él hay una cantidad de habitaciones en la que la alta tecnología ha sido desarmada y vuelta a armar. En este cubículo le hacen autopsias a cuerpos alienígenas. En aquel reconstruyen un motor. Luego hay unas grandiosas máquinas Rube Goldberg para probar varios componentes. Y finalmente se llega a unos inmensos hangares subterráneos. Lo que llama la atención es que no hay aviones en los hangares, sino unas naves largas con forma de habano, en mal estado porque se estrellaron, e intentan aplicarle la ingeniería reversa. Eso es lo que se ve en esta base. ¿Es esta la ubicación secreta a la que se llevaron los restos del accidente de 1948 del Roswell ruso junto con los fragmentos del ovni de Tunguska? No puedo negar los rumores de los llamados ovnis capturados. Los soviéticos intentaron recobrar los fragmentos perdidos de sus pruebas secretas y era conveniente para ellos decir, sí, nosotros capturamos los ovnis y tenemos uno en nuestro poder. Pero, ¿por qué guardar el tema de los ovnis tan en secreto?
¿Acaso estas instalaciones experimentales tan resguardadas se especializaban en aplicar ingeniería de reversa diseñada para destruir a los Estados Unidos? Si es en Kapustin Yar, en donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo avanzado, cohetes, aeronaves, armamento, armas láser y todo ese tipo de cosas, se requiere altos niveles de seguridad, un buen entorno para los científicos y una plataforma de computadoras adecuada. Se esperaría que fuese ahí en donde llevaran a cabo sus investigaciones avanzadas de ovnis. Es natural hacerlo y por supuesto se tendría bases subterráneas, se tendría protección contra naves intrusas y se estaría alerta a los U-2. Otro aspecto misterioso de Kapustin Yard son los muchos patrones extraños sobre la superficie. ¿Acaso Stalin y Korolev arreglaron estos patrones estratégicamente para atraer los ovnis hacia la base? Hay investigadores que opinan que quizá los rusos tomaron la idea prestada de antiguas civilizaciones, cuyas pirámides se dicen fueron construidas con formas y patrones geométricos diseñados para atraer a los habitantes de otros mundos. Al observar a Kapustin Yar desde las alturas, se ven instalaciones y marcas que pudieran parecer figuras de otro planeta y no de este. Pueden parecer algo que se ve en Sudamérica, en la cultura maya, o quizás en campos de cosecha. Entre los accidentes de ovnis reportados y la investigación ultra secreta, ¿cómo hicieron alarde los soviéticos de sus avances en Kapustin Yar? Ahora vi una nueva fecha para que los jóvenes recordaran. El 4 de octubre de 1957, cuando se hizo el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite terrestre. 4 de octubre de 1957, el programa espacial de la Unión Soviética pone exitosamente en órbita el primer satélite artificial del mundo. En la historia de la Tierra no hay otro evento que haya capturado la imaginación de tantas personas como este primer paso al espacio. 4 años más tarde, los rusos le vuelven a ganar a los estadounidenses al lanzar a Yuri Gagarin al espacio, en lo que fuera la primera puesta en órbita de un ser humano, 2 hazañas que le dieron la delantera a la Unión Soviética en la muy competitiva carrera al espacio. Somos los primeros y durante casi 10 años, los soviéticos le llevaron la delantera a los Estados Unidos en todos los siguientes avances espaciales. El primer hombre enviado al espacio, la primera mujer, la primera caminata espacial, el primer encuentro, el primer acoplamiento y así sucesivamente hasta 1981, cuando se hizo el lanzamiento de un transbordador. Los rusos han hecho lo imposible para aplicarle la ingeniería reversa a cualquier cosa que atrapan, sin importar si es estadounidense, alemana o alienígena. La autoridad rusa más destacada en el tema de los ovnis es un hombre tan legendario y popular en el país que se le conoce solo por su apellido, Ayaya. En este lugar del aterrizaje del ovni, un grupo estadounidense graba por primera vez. Él fue muy popular durante el apogeo de la actividad ovni en la Unión Soviética, al final de los 60-70. Para entonces no estaba permitido, pero tampoco prohibido hablar sobre esto. Ayaya invitó a History Channel a hacer un exclusivo recorrido por un lugar en el que presuntamente se estrelló un ovni, no muy lejano al sitio en el que ocurrió el accidente del Roswell ruso en 1948. Por eso debo pararme en aquel lugar en particular. Utilizando 2 varas de cobre, Ayaya comienza el recorrido probando la energía del ambiente que aún hoy en día emite el lugar del accidente. Allí está, un signo negativo, justo allí, por allá. Por allá. Aquí en este lugar se estrelló un platillo volador. Primero cruzaré justo por encima. Luego iré perpendicularmente y después en diagonal. Aquí es donde comienzan los bordes. Me dirigiré al centro. Aquí en el centro vemos mucho crecimiento de plantas, compactas. Y lo más importante es que, aquí, muestra una señal positiva. Ahora nos dirigimos hacia el borde.
Y la señal que se ve es neutra. Y aquí. Aquí está la otra parte del borde. Justo desde aquí hasta allá. Ahora me alejaré del centro e iré hacia el otro lado. Ayaya camina por el contorno de 30 metros por 6 de un ovni con forma de habano que presuntamente se estrelló aquí en 1961. De nuevo, ahora nos regresamos. Señal positiva muy fuerte. ¿Ven cómo cambia? Es una señal positiva muy fuerte. Nos regresamos. Negativa. Allí está, ¿ven? Aquí está el borde. Tenemos un punto allá. Otro punto allá, un tercero y un cuarto. Los animales evitan este lugar. Le pasan por un lado y el ganado no pasta por aquí. Sí, hay una energía desconocida que, según muestra la experiencia, afecta a las personas de un modo negativo. El pulso cambia. El ritmo cardíaco también. Se pierde un poco el aire y se comienza a sudar. Bien. No recomiendo permanecer aquí más tiempo porque ya es peligroso. Vamos. Marchémonos de aquí. Vayamos a un lugar normal en el que fuerzas desconocidas no puedan actuar ni tener influencia en nosotros. El relato de Ayaya sobre este accidente de ovni fue respaldado por un habitante del pueblo adyacente de Chotnia, quien al ver a Ayaya contó lo que dice haber visto a través de la ventana que da hacia el lugar y que está a menos de 200 metros de distancia. Eran las 4 o las 5 de la tarde y de pronto mi madre gritó y dijo: «Mira eso, había una especie de bola, una esfera que pasó volando». Luego dijo: «Quizás sea un platillo volador», y lo era. Fue una esfera grande, luminosa y roja que pasó volando. Pasó por allá, por la vía del tren, y luego cayó al valle del río Skudnia. Cayó por encima del río. Expertos como Ayaya creen que incidentes con ovnis como este, así como el accidente del Roswell ruso de 1948, hicieron que se abriera una caja de Pandora encima de Kapustin Yard, lo que condujo a los que algunos han llamado una guerra en los cielos de Rusia. Los pilotos recibían frecuentemente órdenes de tierra de defender el espacio aéreo y derribar a los ovnis. Otras veces, los ovnis realizaban ataques aterradores. Lo que me intriga más que nada acerca de los rusos son los aparentes combates aéreos con los ovnis, y he leído varios relatos sobre eso y varios los habían tenido. Quizás la más convincente evidencia de los encuentros entre los MiG rusos y los ovnis sobre Kapustin Yard proviene de primera mano de la más destacada de todos los pilotos de prueba soviéticos, Marina Popovich. Una heroína nacional, una cosmonauta, quizá la Chuck Yeager de Rusia. Ella afirma haber sido testigo de batallas reales entre los pilotos soviéticos y los ovnis. Ocurrió un incidente en 1964 durante una misión de entrenamiento de la Fuerza Aérea Soviética. Alexander Kapegan era comandante de escuadrón e instructor de pilotos en una escuela de aviación. Un día estaba volando con un cadete y fueron atacados por un ovni que los hizo caer en espiral. Mientras estaba en otra expedición militar secreta en febrero de 1980, la coronel Popovich se encuentra con varios objetos no identificados en los cielos rusos. Vi 3 bolas de fuego, 3 asombrosas luces en forma de triángulo y las observé mientras se alejaban. Otro piloto de pruebas de los MiG, el coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, accedió a narrar su relato para nuestras cámaras por primera vez. 7 de agosto de 1967, 6:30 de la tarde. El coronel Mikhailovich reporta que su MiG fue momentáneamente capturado en el aire por un ovni. Cuando estaba girando en el aire hacia la derecha, de pronto vi una luz que venía de arriba. Un gran disco comenzó a encenderse lentamente y apenas tuve tiempo de ladear el avión rápidamente, pero el ala tocó el rayo de luz. El avión se estremeció y los indicadores y los instrumentos comenzaron a moverse de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Fue como si el rayo de luz se disolviera hasta convertirse en pequeños puntos luminosos de luz. Imaginen mi sorpresa cuando mi técnico, que se llamaba Mijail, dijo: «El ala del avión se volvió luminosa». De hecho, durante toda la semana en el hangar, el ala resplandecía con una luz blanca. Lavaron el ala con queroseno y poco después el ala dejó de resplandecer.
Afortunadamente, el encuentro con el ovni del coronel Mikhailovich en los cielos sobre Kapustin Yar en los años 60 no terminó de modo tan fatal como el famoso encuentro de 1948 en los mismos cielos. No tenía miedo. Estaba sorprendido. Estaba particularmente anonadado con el hecho de que el rayo de luz resultó ser sólido porque sentía el impacto. Mientras continuaban llegando informes de ovnis al gobierno soviético, tanto de civiles como de funcionarios militares, la KGB se mantenía ocupada encubriéndolos, silenciando a aquellos que los redactaban y poniéndole freno a la prensa. Pero al mismo tiempo, la agencia de espionaje estuvo creando un informe oficial sobre la actividad de los ovnis en la Unión Soviética, llamado el Expediente Azul de la KGB. Los estadounidenses nunca comprenderán esto porque hay que estar dentro de la KGB para saber el poder que ellos tenían. Y durante la época de Stalin, la KGB era increíblemente poderosa. Escrito e investigado durante un periodo de 20 años, entre mediados de los 60 y mediados de los 80, el Expediente Azul de la KGB fue una de las exploraciones oficiales de ovnis más extensas alguna vez comisionada por agencia gubernamental alguna, en cualquier lugar. El Expediente Azul de la KGB es una recopilación de documentos de 124 páginas publicada en 1990. Creo que esto no es todo lo que la KGB tiene en su poder, y no soy el único que piensa así. El Expediente Azul recopiló miles de informes de avistamientos de ovnis, combates aéreos y accidentes, todos descritos con vívidos detalles. Según el Expediente Azul, en fechas tan recientes como el 21 de marzo de 1990, los habitantes de una decena de pueblos rusos no muy lejanos de las puertas de Kapustin Yar fueron todos testigos de exactamente el mismo avistamiento de ovni entre las 10 de la noche y las 11:30. El siguiente es un extracto del relato escrito de un funcionario de asuntos internos de la KGB. Luego de obtener información más precisa, se estableció que un número importante de habitantes de ciudades cercanas se habían convertido en testigos de un ovni, y en muchos casos hasta de dos. Uno de los testigos vio un rayo de luz que provenía de un objeto que iluminaba la superficie de la Tierra. Con tantos rumores y comentarios de ovnis, tarde o temprano el gobierno le preguntaría a su servicio de inteligencia, ¿qué sucede? Explíquenmelo. Y la KGB tuvo que crear este expediente con las publicaciones de los testigos que vieron o creyeron ver los ovnis. ¿Será posible que este incidente en 1990 haya sido una simple prueba militar hecha desde Kapustin Yar, o acaso fue un acontecimiento más que tuvo que ver con ovnis? Si la Unión Soviética no hubiera sucumbido por su propio peso a principios de los 90, los escalofriantes relatos de encuentros cercanos del primer tipo que acaban de ver en Kapustin Yar y sus alrededores habrían permanecido como otro secreto de la era soviética. Es diferente porque la época es diferente. Si hablan con generaciones de mayor edad, sí, por supuesto, no hay duda alguna, pero en la actualidad es totalmente distinto. Las generaciones más jóvenes ahora viven en otra sociedad y son mucho más libres. Esta nueva libertad en Rusia ayudó a los productores de este programa a obtener a través de canales oficiales estas grabaciones militares soviéticas que están a punto de ver. A lo largo de los años 50 y 60, los militares soviéticos experimentaron una serie de fallidos lanzamientos de cohetes y pruebas con misiles que resultaron en un desastre tras otro dentro de la base. ¿Fueron estos simplemente accidentes o ataques por parte de los ovnis en represalia? Si de algo vale decirlo, he oído historias, y no solo hablar acerca de mitos, pero escuché que 4 vehículos de lanzamiento soviéticos fueron destruidos en sus plataformas por alienígenas, porque querían derribar los platillos voladores. Ocultos durante 45 años, un camarógrafo militar soviético capturó las secuelas de lo que parecen ser 2 ovnis con forma de bolas de fuego que presuntamente se estrellaron en Kapustin Yar el 3 de junio de 1960. De lo que podemos determinar, ni una sola persona ajena a la milicia soviética y a la KGB ha visto estas grabaciones alguna vez. Se ve a 3 oficiales rusos huyendo de una gigantesca bola de fuego, la cual, según se informa, continuó agrandándose y causando otras explosiones en el área durante más de una hora. Se cree que uno de los ovnis en forma de bola de fuego destruyó 3 cohetes soviéticos en sus plataformas de lanzamiento.
mientras que el otro apuntó y destruyó un depósito de combustible para cohetes, todo a solo metros de las instalaciones subterráneas para la investigación de ovnis de Sidkur. Los restos carbonizados de los 2 ovnis que se reportó haber visto aquí fueron enviados rápidamente a Sidkur, al otro lado de la base. Intenten imaginarse a la Tierra como una colonia no desarrollada, y tal como los Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon guerras políticas por otras áreas, imaginen que los alienígenas quieren nuestros recursos y luchan por la Tierra del mismo modo en que los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron conflictos por otras áreas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudieron ocultar del conocimiento público todos estos sorprendentes incidentes durante tantos años? En la época de Stalin y a principios de la era post-Stalin, todo estaba restringido y no se nos estaba permitido hablar de esto. En la época de Stalin simplemente te enviaban a prisión. ¿Acaso todos estos incidentes con ovnis y las secuelas de la recién revelada evidencia de ovnis pueden atribuírsele a una explicación lógica o será que en realidad ocurren cosas extrañas en Rusia? La reportera de uno de los más grandes periódicos estadounidenses afirma que sí. En mayo de 2005 llegaron informes hasta la oficina en Moscú de Los Angeles Times, que un lago a unas 3 horas de distancia de Moscú simplemente había desaparecido. Fuimos allá porque nos dijeron que simplemente había desaparecido y yo dije, no le haré seguimiento a esa historia, un lago no desaparece así como así. Kim Murphy visitó el lugar unos días después. Su relato se publicó en la primera página del periódico el 27 de mayo de 2005. Llegamos hasta allá y encontramos un inmenso hoyo en el suelo. El único testigo que vio lo sucedido dice que fue al lago y vio como el agua bajaba en remolino, como cuando se baja el inodoro, en círculo y con fuerza, y desaparecía hasta que pronto se había ido. Desde lagos que desaparecen, hasta bolas de fuego en el cielo e informes de ataques por parte de ovnis con forma de habanos, Rusia continúa siendo un territorio de increíble misterio. Y mientras el trabajo secreto continúa hasta el presente en Kapustin Yard y Sidkur, la base sigue siendo un potente foco de actividades con ovnis. Según un investigador, una nave espacial se estrelló en Kapustin Yard en 1989 y aún más recientemente, los restos de un accidente en Polonia ocurrido en 1997 fueron trasladados hasta Kapustin Yard para analizarlos. Jugadas políticas por parte del presidente ruso Vladimir Putin han hecho que algunos en Occidente acusen a su gobierno de cerrar la cortina de hierro una vez más. A diario la gente se convence y se preocupa de que la Rusia de Putin sea una Rusia mucho más autoritaria que la de Yeltsin. Ellos saben que la información acerca de los ovnis no está tan fácilmente disponible por parte de los rusos como lo estaba antes. Se pierde la habilidad de controlar los secretos en una sociedad abierta. Putin salió de la KGB. Él ve mucha información y tecnología valiosas que se van a manos de fuentes privadas. La Unión Soviética se está cerrando en muchos ámbitos, pero también en el de los ovnis. Puede pasar aún más tiempo antes de que se abra la cortina de estos laboratorios subterráneos secretos y de las guaridas de esta legendaria Área 51 de Rusia. Y apenas acabamos de comenzar a escudriñar en los asombrosos misterios del Roswell ruso. Estas afirmaciones requieren evidencia extraordinaria. Ver para creer.